¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Soy un servidor, Mauricio Corona. Tengo el gusto de estar una vez más con ustedes y con todo el equipo de Mana Changing, en especial con Luis, que también nos va a acompañar el día de hoy y al rato, pues bueno, va a apoyarnos por ahí a compartirnos ciertos temas muy interesantes. El día de hoy tenemos un tema muy particular, es bien interesante, porque bueno, normalmente hemos estado trabajando o platicando en webinars sobre prácticas, hemos estado platicando sobre frameworks, etcétera. Y en esta ocasión hemos visto que con la situación en la que nos encontramos, el interés, las preguntas, las dudas sobre el tema de la multi y omnicanalidad se ha incrementado considerablemente. Entonces, bien interesante que el equipo Managed Changing lo visualizó y me hizo, ¿por qué no platicamos de esta parte? Entonces, vamos a hablar de este tema y hay muchos aspectos que considerar al respecto, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Primero que nada, me gustaría hablar sobre, o sea, multicanal u omnicanal. Bueno, está bien. De lo que se trata es de orquestar canales de comunicación, ¿ok? Un canal de comunicación, por concepto, es aquel que permite a los usuarios y al proveedor de servicios el que pueda intercambiar constantemente información de una manera, pues, que sea conveniente, ¿no? Para todas las partes. Esto quiere decir para el emisor, para el receptor del mensaje. Y lo más importante, yo diría aquí, es que este canal, pues, tendría que asegurar la calidad de la información. Hoy en día, más que nunca, con toda esta parte del mundo digital en el que vivimos, la realidad es que la cantidad de canales son infinitos, ¿no? O sea, puede haber de muchos tipos, de muchas variables, etcétera. Yo lo que diría es, primero, antes de preguntarnos si ovni o multi, tenemos que pensar en cuál es la estrategia adecuada y qué tipo de canales son convenientes para la experiencia que queremos que tengan nuestros clientes, ¿no? O sea, ¿por dónde definitivamente tendríamos que investigar cuál canal es el más adecuado? Para definir esto, bueno, hay 6 principales aspectos, ¿no?, que tenemos que considerar. Primero, el canal de comunicación hay que validar la accesibilidad y la disponibilidad, considerando nuestros clientes, nuestros usuarios, nuestros consumidores, zonas geográficas, dónde están ubicados, hoy más que nunca. Entonces, ustedes imagínense, en esta perspectiva, un corporativo, por ejemplo, pudo haber definido ciertos canales de comunicación y hoy probablemente se da cuenta que la gente que consume sus servicios está en zonas alejadas a las grandes ciudades. Y probablemente en un principio decíamos, no, pues todo mundo consume estando en las grandes ciudades. En el caso, por ejemplo, de México, en la Ciudad de México, tenemos 20 y tantos millones de habitantes en Ciudad de México y área conurbada. Entonces, si tú haces una estrategia pensando en eso y dices, ah, caray, ¿no? Pues muy probablemente hoy por hoy nuestros consumidores estén fuera, estén en el interior de la República inclusive, consumiendo nuestros servicios. Entonces, hay que pensar mucho y siempre tener presente, primero que nada, los canales que yo tengo hoy, accesibilidad y disponibilidad, o los que esté planeando yo como tal liberar. Segundo punto de los 6 que había comentado, aseguramiento. ¿Aseguramiento de qué? Lo vimos en la parte de la definición de canal de comunicación. Asegurar la calidad de la información, asegurar que el canal es confiable, ¿no? Recuerden que hay una gran diferencia entre la parte de que esté disponible a que sea confiable, ¿no? La parte de disponibilidad, disponibilidad por concepto es el asegurar que el canal va a estar disponible en el momento en el que se acordó, ¿ok? Entonces, cuando hacemos 7 por 24, bueno, está bien, pero evidentemente va a haber etapas de mantenimiento, va a haber fallas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la disponibilidad. La confiabilidad es con qué frecuencia se está cayendo este canal, ¿ok? Entonces, hay que medir confiabilidad, así como también disponibilidad. Recuerden que a lo largo de los webinars siempre vamos, digo, las láminas son de apoyo, pero la realidad es que vamos sacando muchos conceptos, ¿no? Si hay alguna duda, alguna pregunta al respecto, por favor, váyanos mandando sus preguntas y al final, como siempre, regresamos o dedicamos un cierto tiempo para que el equipo de Managed y un servidor respondamos dependiendo de cuál es el tipo de pregunta. Siguiente punto, inteligencia contextual, ¿no? Es muy importante. Cada vez más estamos recurriendo a canales que puedan aplicar cierto nivel de inteligencia. ¿Para qué? Para que la interacción sea específicamente aterrizada hacia nuestros productos o servicios. Entonces,
es muy importante qué tanta inteligencia le queremos meter, ¿no? Entonces, por ejemplo, decíamos, oye, pues un canal, por ejemplo, telefónico. Bueno, hoy hay inteligencia, hay demasiada en el nivel de respuesta que le puede dar un analista de primer nivel bien capacitado, ¿no? Entonces, hay que ver nada más qué tipo de canales tenemos y cuál es el grado de inteligencia contextual que le queremos dar. Otro punto es la alineación emocional. Uno de los principales inhibidores de la adopción, por ejemplo, los famosos chatbots, que es un canal de comunicación, ya de bots, pero ya con un nivel de inteligencia artificial conversacional que son muy avanzados. Uno de los principales retos que tiene es la alineación emocional, ¿no? No es lo mismo tratar con un consumidor, un cliente, un usuario. Recuerden que con la perspectiva de TIL 4 está consumidor y pues el cliente puede ser usuario, cualquier persona que está utilizando nuestro producto o servicio. Entonces, hay que identificar pues, la capacidad que pueda tener este canal para hacer esa alineación emocional. ¿De qué manera estamos dando el tratamiento a una persona que está molesta con la entrega de un servicio, con un producto, versus a nivel telefónico versus a nivel, por ejemplo, automatizado, ¿no? Hoy por hoy está muy de moda, ¿no? Y es tan fácil habilitar canales que, bueno, se ponen a aprender canales, redes sociales, y en redes sociales no solamente abro Facebook, también abro Twitter y también abro cualquier otro tipo de red social que vea que está siendo famosa, abro el canal. Bueno, no se trata de abrir el canal por abrirlo. Tenemos que considerar cuál es la estrategia, porque cada canal que se abra tiene una implicación a nivel proceso, a nivel práctica, que ahorita vamos a ver. Otro punto es la familiaridad, ¿no? ¿Cuál es el tipo o el nivel de conocimiento que tiene nuestra audiencia, nuestro target, para poder utilizar este tipo de canales, ¿no? Como les comentaba, podríamos hoy por hoy, de hecho estamos habilitando ya varios canales en la parte de inteligencia artificial conversacional, y bueno, ¿qué tan familiarizados estarían algún tipo de personas que, por ejemplo, consumen nuestros productos o servicios en comunidades rurales, ¿no? Y le quiero poner de entrada un canal de inteligencia artificial conversacional que me requiere ancho de banda, que me requiere ciertos dispositivos. Entonces, no estoy cumpliendo con el punto 1, el punto 2 se va a ver afectado. Quiero tener un gran punto 3, mucho madurez en la parte de inteligencia contextual, pero la realidad es que mis usuarios no están familiarizados con esto, ¿no? Entonces, hay que pensar en esta parte. Y al final, usabilidad, ¿no? Entonces, es muy importante el identificar de qué manera se van a estar utilizando nuestros canales y sobre eso empezar a armar nuestra estrategia. ¿Por qué digo estrategia? Porque al final de este webinar, uno de los principales aspectos que vamos a identificar es, no se trata uno u otro, se trata más bien cómo hacemos una estrategia adecuada para transicionar a una estrategia de atención de Customer Experience de punta a punta, ¿no? Entonces, ¿qué es muy importante? Oye, ¿por qué estamos discutiendo estos temas? O sea, en lo particular a mí siempre me gusta irme al por qué. O sea, antes de, oye, omnicanal y multicanal, ok, ¿por qué? Ya les comentaba por ahí, hemos identificado que hay muchas empresas, personas, practitioners, ¿no? Que nos han estado preguntando, oye, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué consiste? ¿Me tengo que ir por uno? ¿Me tengo que ir por otro? ¿No? Pero más allá, yo diría, el por qué está preocupado hoy por hoy la gente, la industria, las empresas, es porque hoy más que nunca necesitamos mostrar agilidad. ¿Qué fue lo que pasó? Y lo veíamos, por ejemplo, en los casos que tenemos, antes y después del tema de COVID, ¿no? Que ahorita está muy de moda y todo el mundo está hablando al respecto. Bueno, las empresas que pensábamos que eran infalibles porque se caracterizaban por una excepcional entrega de servicio a través de sus canales, ya sean digitales o por teléfono, pues la realidad es que se vieron desbordados, ¿no? ¿Y en qué se resume todo esto? Bueno, no estamos preparados para tener la agilidad necesaria para adecuar nuestra estrategia de omni o de multicanalidad a estas situaciones. Entonces, primer punto importante, ¿qué tenemos que traer en mente? Que sea cual sea la estrategia que yo defina, de omni o de multi, tengo que tener en mente que, bueno, cada canal debe cumplir con las características que ya mencionamos y por otro lado, el objetivo es ser más ágiles, ¿no? Y si vemos definiciones claras, precisas, agilidad es dicho de un movimiento hábil, rápido, ¿no? Y que por supuesto tenga una capacidad de moverse con destreza, gracia, mientras realiza las acciones, ¿no? Esto es por definición, digamos, de diccionario tal cual, ¿no? El que es muy interesante es el punto 3,
y ahí es donde creo que vamos a poner mucho énfasis, es en la habilidad de adaptarnos y responder al cambio. A mí de nada me sirve tener una estrategia en la cual yo digo, ahorita voy a llevar toda omnicanalidad, porque bueno, la omnicanalidad va a centralizar, ¿no? Y entonces al centralizar, pues vamos a tener muchas ventajas. Sí. Sin embargo, si está todo centralizado y tenemos una contingencia como la que estamos viviendo el día de hoy, esta estrategia de omnicanalidad no te permitió moverte de manera ágil, entonces, pues, ¿cuál es el punto, no? Entonces, nuestra estrategia, yo diría, tendríamos que, más que preocuparnos por un tema de omni o de multi, tendríamos que ser una estrategia ágil para asegurar la experiencia de nuestros clientes independientemente de las situaciones en las que se encuentren, ¿no? Y para asegurar esta experiencia de los clientes, pues el primer punto es habilitar los canales de comunicación que sean adecuados bajo uno u otro esquema. ¿Qué es muy importante identificar? La realidad es que hoy por hoy, nuestros centros de servicio, nuestros service desks, sean service desks tradicionales de TI o service desks ya empresariales, que hoy por hoy es lo que ya se está manejando como concepto de service desk, pues han tenido una evolución brutal, ¿no? Venimos en el background, venimos de call centers, ¿no? Estaban simplemente telefonía, actividades de marketing, respuesta rápida, un dispatcher, ¿no? Entonces, call center principalmente recibía y mandaba a otro lado y listo, para que lo atendieran. Después, conforme se fue digitalizando el mundo, pues bueno, se fue habilitando el famoso helpdesk, que son, yo les llamo los reparadores de TVs, ¿no? Son los que, oye, falló esto, cambia esto, conecta este cable, no puedo prender la máquina, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue el tema de helpdesk. Después, el tiempo, la digitalización, conceptos de customer experience, user experience, situaciones como las que estamos viviendo, pues bueno, nos llevaron a que estas áreas maduraran considerablemente. Y entonces un service desk, hoy por hoy, es considerado un socio estratégico para el negocio. Y ustedes digan, muchas veces, ¿no? Me cuestionan, no, Mauricio, es que inclusive hasta en el propio ITIL es un área funcional, ¿no? En versiones anteriores de ITIL, porque en ITIL 4 ya no. Y yo lo que les comentaba es, oye, no, a ver, en estos momentos, por ejemplo, los que estamos viviendo, lo que les comentaba es, oye, ¿tú cómo ves ahora a tu área de centro de servicio? ¿La consideras como un socio estratégico para tu negocio o no? Y te lo pregunto porque ¿con quién está interactuando todos tus consumidores remotos? ¿Con quién interactúa de toda tu organización hoy en día? Hoy que no puede venir a tu tienda, hoy que no puede venir a tu corporativo, hoy, ¿en dónde está interactuando? Ah, está interactuando en tu centro de servicio, en tu service desk, ¿no? Entonces, el service desk hoy es el socio estratégico para el negocio. Entonces, hoy más que nunca, el service desk es el que tiene que llevar, o orquestar por lo menos toda esta parte de estrategia. ¿Por qué? Porque es el que tiene el contexto amplio de procesos, de TI, de procesos de negocio, y por supuesto, está en la frontera, ¿no? Ellos están muy, muy, muy atentos a qué es lo que está pasando, qué es lo que nos están solicitando, ¿no? Yo siempre digo, la gente que está en primer nivel contestando físicamente, pues son los que conocen el campo de batalla, son los que realmente conocen cuál es la situación actual y hacia dónde se está moviendo el negocio y cuáles son las cosas que tenemos bien y que tenemos mal. ¿Qué es lo que se busca? Tener un punto único de contacto. Y ojo, con este punto único de contacto puede ser evidentemente a través de la multicanalidad o si yo decido, de la omnicanalidad, perdón, o si yo decido tener multicanales, diferentes tipos de canales, puedo tener puntos de contacto específicos para atender estas situaciones, ¿no? Entonces, ahorita vamos a entrar más a las definiciones de omni y de multi. Evidentemente, importantísimo, ahí tenemos métricas de desempeño, recuerden aquí se establecen factores críticos de éxito, Key Performance Indicators, etcétera. Hay acciones proactivas, planeación de carga de trabajo, el soporte multicanal, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que veamos esta perspectiva. ¿Por qué es importante visualizar estas áreas que van a orquestar la propuesta, digamos, los temas de canales? Porque estas áreas son las que deben tener la visibilidad de algo muy importante y que se llama la entrega de valor, ¿no? Recordemos que los componentes de valor tienen que ver con calidad, tienen que ver con velocidad, tienen que ver con experiencia y tienen que ver evidentemente con costo, ¿no? Si al final del día el costo de atención por usuario es muy alto, pues bueno, definitivamente no hay valor, ¿no? Y en este caso para los stakeholders, que es para la organización, ¿sí? Entonces tenemos que visualizar que hay alguien detrás que tiene que estar orquestando esta estrategia
y que independientemente de las estrategias de omni o multi que seleccionemos, deben existir estas 4 variables, ¿no? Calidad, velocidad, experiencia y costo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo, como les comentaba, yo puedo ahorita rápidamente seleccionar una propuesta de un chatbot. Listo. Puede ser que tenga una gran velocidad, puede ser un costo bajo, la calidad sería cuestionable y bueno, la experiencia es, pues dependemos que el modelo de inteligencia artificial que le metamos al chatbot sea el adecuado, ¿no? Entonces hay muchas cosas en riesgo. Entonces por eso es bien importante definir todo este tipo de temas, ¿no? Entonces, para crear valor, lo que es importante tener siempre presente y por qué es como todo el mundo habla de crear valor, pero ¿qué consiste? ¿En qué implica crear valor? Les puse por ahí un mapa de frases. Eh, la realidad es que para lograr valor, yo diría lo más complicado, el reto a vencer, es orquestar todo lo que están viendo aquí en pantalla, ¿no? Con una perspectiva de experiencia del cliente, experiencia del usuario, ¿no? A través de los canales que ustedes consideren. Pero lo que tenemos que considerar en nuestra estrategia es todo esto. Y por eso es muy complicado y por eso yo siempre he dicho que es un arte, ¿no? La tecnología, los productos, los servicios, llegan proveedores y nos quieren vender hoy X tecnologías y pareciera ser arte de magia, ¿no? O sea, nos lo presentan igual. El punto es que la presentación que nos hace, pues evidentemente sobre un ambiente controlado, sobre un ejemplo, ¿no? Y cualquier modelo que queramos meter, pues al final del día se tiene que entrenar, ¿no? Ya dentro de nuestra organización. ¿Para qué? Para lograr justamente los niveles o los puntos específicos, lo que consideramos calidad, y por otro lado la experiencia. Entonces, hay que construir experiencia. La experiencia se construye en cada uno de estos canales. Entonces, no es nada más de apretar un botón y decir, ya estamos recibiendo también solicitudes por Facebook, ¿no? Ah, ok, perfecto. ¿Y eso qué implicaciones tiene? ¿No? Tiene implicaciones muy considerables para nuestra organización y para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es importante considerar? Bueno, es muy importante considerar que para centrar este valor, los canales de comunicación van a pasar siempre por diferentes niveles de atención. Estos niveles de atención pueden estar 100% automatizados, pueden estar parcialmente automatizados, pero al final del día, estos niveles tienen que existir. Es decir, me contacta un consumidor, listo, ¿qué hago? ¿Para dónde me muevo? ¿Qué contesto? ¿No? Sobre lo que me explicó, lo que me pidió o la recomendación inclusive que me dio. ¿No? Hay muchas veces que son solo recomendaciones o inclusive felicitaciones. Quiero felicitar a tal área o a tal persona. ¿Ok? ¿Cómo registro eso? ¿Cómo lo manejo? Bueno, lo tenemos que meter en un proceso, ¿no? Este proceso va a pasar por niveles. El nivel, digamos, más tradicional, más sencillo, es tienes al consumidor de un lado y a quién tienes al proveedor del otro lado, ¿no? El consumidor lo que quiere es, pues evidentemente, obtener valor. ¿Para qué? Pues bueno, para ser feliz, para vivir bien, para ser libre, para la motivación que sea que nuestro producto o servicio le esté dando, ¿ok? Del otro lado, pues evidentemente tenemos nuestro rol de proveedores de servicio. Y nosotros como proveedores de servicio, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos recursos, ¿no? ¿Y para qué? Pues para proveer valor. Entonces, aquí viene el concepto mágico, yo creería que uno de los conceptos más revolucionarios que tuvo ITIL, que es la co-creación de valor. Entre ambos lados tenemos que saber cómo solicitar las cosas, cómo recibir el servicio, si no, pues bueno, definitivamente el valor nunca lo voy a percibir. Es muy común que ponga un ejemplo, por ejemplo, la parte de Uber, ¿no? Que cómo se hizo famoso, pues de boca en boca, ¿no? Oye, pues no, ya usaste Uber, está padrísimo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando teníamos, por ejemplo, a una persona mayor, un adulto mayor, que decía, pues bueno, ya le instalaron la aplicación al adulto mayor en su teléfono, pide por primera vez su Uber y ya después de su primera experiencia dice, pésimo, me fue pésimo. Oye, ¿por qué te fue pésimo? No, porque llegó y no llegó a la ubicación, a la casa que yo le dije, llegó 3 cuadras al otro lado, entonces tardó 15 minutos, finalmente nos encontramos, me recogió y listo, ¿no? Y cuando ves la aplicación, pues te das cuenta que quien solicitó el servicio, pues puso en el mapa la dirección errónea. Entonces, el Uber llegó a su destino de manera eficaz, puntual, eficiente, etcétera, pero la percepción que tuvo el consumidor es que es un mal servicio. ¿Y por qué? Porque el input que puso el consumidor, pues fue erróneo. Entonces,
Aquí es donde viene justamente esta parte del concepto de co-creación de valor. Ahorita estoy poniéndolo en un nivel 1, pero imagínense cuando vamos a nivel 2, nivel 3, donde están involucrados ya otros proveedores de servicios, socios estratégicos de negocio de nosotros como proveedores, que también están involucrados en el aprovisionamiento. Pues bueno, evidentemente es más complicado lograr la co-creación de valor, pero lo que buscamos aquí es un beneficio percibido, ¿no? Es decir, la utilidad o la importancia de algo. Entonces, es muy importante que estos canales de comunicación faciliten de todas las formas posibles, nivel 1, nivel 2. Perdón, la parte de co-creación de valor, ¿ok? Si nos vamos, por ejemplo, ya a un nivel 2, pues bueno, tenemos los mismos stakeholders, ¿no? Tenemos un consumidor, tenemos a los proveedores. Aquí, evidentemente, el consumidor es el que define, ¿no? Cuál es la característica o lo que genera valor a esta persona. El proveedor, evidentemente, analiza todo este tipo de situaciones y vamos, pues internamente para generar este valor o entregar este valor, probablemente ante un contacto, ante una comunicación, tengamos que mejorar algo, tenemos que dar resultados sobre esta mejora. ¿Para qué? Para ir construyendo la utilidad. También pudiera ser que habría que eliminar algún tipo de acciones, actividades que no deberían estar, poner ciertas restricciones y de esta forma se logra la utilidad, la funcionalidad ofrecida para cumplir una necesidad. Pero por otro lado, recuerden que el valor también se compone de toda la parte de garantía, ¿no? Es decir, el aseguramiento. Una es el qué y el otro es el cómo. Entonces hay que reducir, por ejemplo, costos, hay que reducir riesgos, ¿no? ¿Para qué? Para asegurar que se van a cumplir con los requisitos. Entonces, veamos cómo ya en un nivel 2, pues bueno, la configuración no es tan sencilla. Es por esto que normalmente los primeros niveles de soporte, todos los contactos que requieran primer nivel de soporte, son los candidatos ideales a que sean automatizados, ¿no? Porque es muy transaccional y probablemente de ahí venga un disparador hacia nivel 2 en caso de ser necesario. Entonces, eso es algo que hay que considerar. Pero veamos, por ejemplo, en la complejidad ya en este lado de un nivel 3, ¿no? En un nivel 3 tenemos proveedor, tenemos al consumidor, está la propuesta de valor y supongamos que hay 3 servicios que tienen que converger para entregar esta propuesta de valor. Ejemplo 1, servicio 1 del proveedor 1, que podría ser, por ejemplo, producto 1, proveedor 1 o el servicio 1 y es, por ejemplo, la parte de enlace de telecomunicaciones. Muchas veces cuando son, bueno, no muchas veces, cuando son usuarios externos, pues evidentemente el enlace, ¿quién lo provee? El proveedor de servicios que está utilizando el consumidor y muchas veces no tiene ni relación con nosotros. Entonces, tiene que haber un enlace de comunicación del usuario hacia nosotros para poder tener una interacción. Por otro lado, nosotros ya tenemos una configuración, a lo mejor nuestro portal ofrecemos 3 productos diferentes y se ensambla en un servicio B, ¿no? Para hacer una entrega de algún bien físico. Por otro lado, nosotros tenemos proveedores internos de servicio, por ejemplo, nuestros data centers, proveedores de servicios de nube, etcétera. Y todos estos tienen que converger de alguna forma en diferentes ofertas, ¿no? Oferta 1, oferta 2, oferta 3, para poder entregar el valor a nuestros consumidores. Entonces, veamos cómo la interacción y los canales, la cantidad de canales de comunicación que yo necesito aquí, pues son muchísimas, ¿no? Entonces, normalmente vean, cuando ustedes ven temas de omnicanalidad, de multicanalidad, solamente se enfocan en, al consumidor o toma el teléfono o a través de su smartphone o a través de una página web se contacta con nosotros. Oye, pero y todo lo demás que está alrededor también son canales de comunicación. Entonces, nosotros como proveedor de servicios tenemos que pensar de manera integral cómo el usuario va a estar buscando, va a elegir, va a consumir, va a personalizar a través de los productos del proveedor de servicio que somos nosotros, y nosotros a través de diferentes procesos, prácticas, canales, vamos a crear, vamos a proveer, vamos a integrar y vamos a entregar el producto como tal. Véanlo ustedes con una típica entrega de Amazon, ¿no? Entonces, ¿cuántos proveedores de servicios están involucrados para que un paquete me llegue a la puerta de la casa? Son muchos proveedores de servicio. Entonces, por eso yo siempre insisto que todos estos temas de automatización, más que ver con productos o con servicios, tienen que ver con toda una estrategia. Y después que tienes esta estrategia, entonces ahora sí, aterrizarlo en productos tecnológicos que tengan la capacidad de orquestar todos nuestros canales. Esa es la clave, eso definitivamente es clave. Si nos vamos, bueno, a un nivel 4, pues, ¿qué les digo, no? La realidad es que este es uno de los slides que utilizamos en la parte de ITIL 4 ya para explicar interacciones ya entre procesos, etcétera. Pero bueno,
no vamos a entrar a detalle, que no tiene caso, pero bueno, lo que tenemos aquí es un producto, el producto genera un diseño, el diseño utiliza activos, ¿no? Es decir, configuration items, cada configuration item tiene atributos, tiene configuraciones, para poder llevarlo a la realidad, pues hacemos solicitudes de cambio, ¿no? Entonces agrega, modifica estos atributos, se generan liberaciones, despliegue, aquí puede ser con temas de DevOps, de Scrum, etcétera. Se libera un servicio, se define lo que es operación normal del servicio, ¿no? El consumidor empieza a, valga la redundancia, a consumir nuestros servicios de acuerdo con lo que dicen los acuerdos de niveles de servicio, empieza a interactuar con el cliente, empieza a solicitarnos, veamos otro canal, catálogo de servicios, ¿no? Canal de comunicación, es nuestro catálogo vía web o vía nuestra herramienta. A través del catálogo de servicios vamos a hacer las solicitudes te van a generar cambios, ¿no? Van a generar entregas y en la entrega se ve la propuesta de valor. Detrás de esto podemos tener muchos otros canales de comunicación, ¿eh? Por ejemplo, de manera proactiva, identificar una falla en el servicio que estamos entregando. El canal de comunicación es mi máquina de eventos, ¿no? Mi monitoreo activo que tengo configurados thresholds, ¿no? Umbrales. Y entonces, la parte de eventos también es un canal más que hay que administrar, ¿no? Se da cuenta de que algo está pasando, puede ser un tema solamente informativo de, oye, el usuario ya llegó a su cuota máxima, ¿no? Puede ser un tema de integración o degradación, o interrupción o degradación, perdón, entonces habrá que generar las acciones correspondientes, que en este caso normalmente va a ser incidente. O puede ser un evento preventivo, hoy estamos identificando que nuestro data center se está llenando, ¿no? Entonces, este ha sido el caso para todas las empresas tecnológicas, por ejemplo, durante el caso de la contingencia, y todas las empresas tecnológicas tuvieron problemas con administrar sus canales de comunicación, ¿no? Entonces, todo esto va a generarte incidentes, tiende a generar restauraciones, internamente puede generar problemas, los problemas son análisis, nos llevan a error conocido, un error conocido por definición te puede generar soluciones temporales, etcétera, etcétera. Entonces, veamos que dentro del propio flujo y el propio tratamiento podemos tener diferentes canales de atención. Y entonces vuelves a lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Omnicanalidad o multicanalidad? Yo diría, primero hay que preguntarnos, oye, ¿cuál es el customer journey que queremos ofrecer? ¿Para qué tipo de productos y qué tipo de servicios? Y sobre eso empezarnos a mover, ¿no? Porque la realidad es que cada canal que nosotros habilitemos tiene ciertas implicaciones organizacionales, de procesos, etcétera, etcétera. Ahora imagínense este flujo pensando con una perspectiva que sea lean, que sea agile, ¿no? Es bastante, digamos, muy retador, ¿no? Y al mismo tiempo, pues genera muchos riesgos. Entonces, es muy importante que consideremos este tipo de temas, ¿sale? Después tenemos, pues, lo que sería nuestra gestión de servicios, ¿no? Operación de cómo crear un flujo de valor. Entonces, yo lo que recomiendo es que lo partamos, como lo menciona por ahí, lo recomienda ITIL 4, cuando trabajamos justamente la creación de ITIL 4. Una de las discusiones que teníamos con el equipo en Londres es, oye, bueno, está bien, pero al final del día, hoy por hoy, habilitar todo para todos los servicios, porque es muy complicado. Y entonces de ahí surgió el concepto de flujo de valor, ¿no? Entonces tenemos que crear flujos de valor, que son en sí una serie de pasos que va a llevar a cabo una organización para poder crear y efectivamente, pues el que pueda entregar los productos y los servicios, ¿no? A nuestros consumidores. Entonces, tendríamos como tal que seguir diferentes aspectos, ¿no? Desde elegir un escenario, identificar la demanda, entradas, ¿no? ¿Cuáles son los triggers, nuestros disparadores? Sobre eso es bien importante el que conozcamos a nuestros usuarios. ¿Para qué? Para saber cuál es el valor esperado, ¿no? El resultado que están esperando. Sobre eso hacer nuestros pasos, ¿no? Y sobre eso veamos cuáles son las prácticas, ¿no? En específico que vamos a necesitar. Un ejemplo muy sencillo sería, por ejemplo, preparar un café, ¿no? Oye, inicia, se llena una solicitud, ¿no? En este caso es, ahorita vemos quién lo va a ejecutar. Se prepara la bebida, se entrega en la barra y en todo caso podría haber una solicitud de no me gustó cómo queda y entonces vuelvo a preparar. Siguiente paso que tendríamos que ver, ¿y quiénes son los stakeholders para atender de punta a punta? Pues bueno, primero es el cajero, segundo es el barista, tercero es el barista. Los baristas pueden ser diferentes, los cajeros pueden ser diferentes. Entonces piensas, ok, esto está perfecto porque aquí tengo un solo canal de comunicación. Y dices, bueno, ahorita tienes un canal de comunicación que es directamente en la tienda donde compras el café. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? Cada vez que voy me toca mucho ver que llego en la mañana a estos famosos Starbucks
y así como llego, hay 50 bebidas preparadas ya en la barra y digo, ¿y esas 50 bebidas de dónde salieron? Y entonces nada más van llegando la gente que trabaja en las oficinas cercanas, lo piden vía su aplicación y la bebida está lista para cuando ellos llegan al Starbucks. Entonces ya no tienen que formarse, ya no tienen que hacer absolutamente nada. Lo que están haciendo ahí ellos es habilitar un canal más, ¿ok? En los tiempos de COVID, hoy que hicieron cafeterías locales, cafeterías que siguen abiertas, pues bueno, lo que hicieron fue no solamente abrir un canal más a través de sus propias aplicaciones, sino permitir a servicios como Rapid, como Uber Eats, servicios de aplicaciones de consumo de productos, el que también sean un canal más, ¿ok? Entonces, esa es la forma en la cual tenemos que ir planeando y la forma en la cual tenemos que ir adaptando nuestro negocio, nuestra organización, para ser lo suficientemente flexibles, para habilitar rápidamente canales que entren directamente a nuestra cadena o a nuestro proceso previamente definido y entonces los flujos sean prácticamente los mismos, pero que abramos diferentes canales y que en este caso, pues bueno, están ayudando no solamente a tener ganancias, sino a sobrevivir a muchos establecimientos, ¿no? Entonces, vemos aquí la gran importancia que tiene un canal, ¿no? Entonces, para cada canal, pues desafortunadamente lo que les comentaba, y digo desafortunadamente, hay que detallar, ¿no? Hay que detallar los pasos de cada flujo. Si lo llevamos ya a una perspectiva, ¿no? De ITIL, etcétera, pues miren, tendremos que hacer todo esto, ¿no? Evidentemente no vamos a discutir todos los pasos, nos llevaría mucho tiempo, pero por supuesto van a tener la presentación completa para que hagan ustedes su análisis, ¿no? Entonces, vemos de paso uno ahí de llenar la solicitud, que es el engagement, ¿no? Considerando el ciclo de vida por ahí de la parte del flujo de valor de ITIL, ¿no? Entonces, el input es el cliente en la caja o puede ser la aplicación, saludar, apuntar la orden, adicionar productos, confirmar, cobrar y el ticket de compra. Después se va a la 2, preguntar el tamaño de la bebida, la temperatura, el vaso, bla, 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 y así se puede ir después considerablemente a más temas, ¿no? ¿Cómo se mapea todo esto a la cadena de valor, ¿no? De ITIL, pues podríamos tener, recuerden que siempre vamos from demand to value, ¿no? De la demanda al valor. Y entonces tenemos inputs, tenemos los disparadores que habíamos venido platicando, generamos ciertas acciones, esas acciones nos generan salidas, ¿no? Cada acción tiene un proceso, es decir, un conjunto de actividades a ser ejecutados. Ya hacemos el engagement, en este caso se puede hacer el engagement en la sucursal, en la cafetería, se puede hacer el engagement por una aplicación, ojo, se puede hacer el engagement por un chatbot en Facebook Messenger, o se puede hacer el engagement vía mi portal de usuarios, ¿no? Entonces, vean cómo para vender un café yo puedo tener hoy 4 canales que son realmente muy convenientes para la situación en la que yo estoy viviendo. Cada uno de esos canales lo voy nada más a alinear a mis procesos internos, que esa es la clave, para que no se trata nada más de decir uno o muchos canales y que sean en multi o en omni. No, ya una vez que tengo definidos los canales con base en todo lo que hemos venido platicando, ¿cómo lo voy a aterrizar directamente hacia toda esta parte de mis propuestas de valor, ¿no? Entonces, si ustedes descargan la práctica de Service Desk, ¿no? Del Service Desk, en el tema de ITIL 4, van a ver que al final del día, regresamos a la misma definición que ya platicamos, y al final del día, la práctica lo que te dice es, a ver, tú tienes canales, ¿no? Y cómo tú los quieras orquestar, cómo tú los quieras poner, pues digamos, depende de la estrategia, ¿no? No hay una respuesta si es omni o si es multi, cuál es mejor. Todo depende de cuáles son los contextos organizacionales. ¿Y qué te dice la práctica de Service Desk? Te dice, oye, bueno, pues tienes, por ejemplo, desde preguntas frecuentes a través de aplicaciones móviles, a través de la parte de browsing, evidentemente, vía web, ¿no? A nivel social, a nivel web, ¿no? Nuestra página corporativa, personas, por supuesto, también visitas específicas a través de teléfono, el típico teléfono, o a través de las aplicaciones, también, por ejemplo, hacer citas, surveys. Entonces, veamos cómo hay todo un ciclo de vida de contactos en el Customer Journey, ¿no? En el Customer Experience. Entonces, sí es bien importante que ahí tengamos que revisar y validar, pues, hacia dónde iría, ¿no? Una estrategia tradicional de la parte de omnicanalidad, pues estaría aquí, ¿no? ¿Qué significa omnicanal por definición en la práctica ya del Service Desk ITIL 4? Dice, comunicaciones unificadas a través de múltiples canales basados en compartir información a través de los canales
y proporcionar una experiencia de comunicación fluida. Eso es la parte de multicanalidad. ¿Qué es lo interesante? Pues por supuesto yo le diría, oye, como un estratega, como un directivo, a mí me gustaría ver esto. De una forma u otra, me gustaría ver esto. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer yo estrategias de mercado, como el área de marketing, como el área de ventas, si no tengo unificadas u orquestadas todos mis canales, ¿no? Como se ve en esta figura. Entonces, la realidad es que aquí es donde vemos que sí, pues necesitamos tecnologías, ¿no? Necesitamos telefonía inteligente, integración, respuesta de voz, sistemas de flujo, enrutamiento, toda la tecnología que comentábamos para llevar a cabo la atención exitosa. Imagínense, yo lo que estoy viendo ahorita, por ejemplo, ahorita muchos de los temas que estamos atendiendo son temas ya de Big Data, y la parte de Big Data lo que te pide es evidentemente el tener toda la información, pues de preferencia estructurada, ¿no? Más no estructurada, porque si no es un show. Entonces, sí, veamos cómo las repercusiones de una buena estrategia pueden terminar inclusive en proyectos estratégicos de recolección de datos para hacer análisis y forecast, ¿no? Análisis de tendencias de las propias organizaciones, de los propios productos y de los propios servicios. Entonces, es muy importante que estemos conscientes de todo este tema, ¿no? ¿Qué es importante considerar? La tecnología va evolucionando, ¿no? Entonces, me encontré esta lámina justo ayer en la noche y dije, la voy a poner, ¿no? Este meme. Dice, así que tú eres el que ha tomado todas nuestras labores, ¿no? Y entonces todo el mundo le está reclamando al teléfono. Y es una realidad. En su momento pudiéramos haber considerado un canal de comunicación diferente, por ejemplo, el envío de cartas postales, ¿no? El telégrafo, el teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy por hoy ya no se consideran canales de comunicación. Esto es algo también que tenemos que tener en mente. Vamos evolucionando de manera considerable. El mundo está evolucionando, la tecnología está evolucionando. Lo que hoy es un canal, mañana pudiera ya no ser. Entonces, también es muy importante por eso tener en mente y tener estas estrategias, tener la parte de mejora continua, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, incluí la parte de la aplicación de los 10 mandamientos ágiles en el Service Desk, ¿no? De acuerdo con el Service Desk Institute de Inglaterra. Tenemos procesos, tenemos cliente, tenemos desempeño, tenemos organización, ¿no? Si definitivamente no trabajamos todos nuestros canales con una perspectiva integral para que se orquesten a través de un centro de servicio, un área de servicio, un service desk o como le llamen, pues definitivamente va a ser muy complicado el que, independientemente de si decimos que es omni o es multi, vayamos a tener resultados, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera comentar aquí es que no se trata solamente del tema del canal, se trata mucho de cómo trabajamos en equipo, la parte de procesos ya lo vimos, la parte de clientes, co-creación de valor, necesitamos la parte organizacional, pero por ejemplo, para el tema de desempeño, pues necesitamos muchas competencias, ¿no? Necesitamos competencias dentro del service desk, excelentes habilidades de servicio, empatía, inteligencia emocional, tanto para los primeros niveles como los segundos, los terceros, los cuartos. ¿Por qué? Porque si yo automatizo un segundo, tercer nivel ya muy especializado, pues bueno, yo necesitaría tratar de mapear esa empatía, esa inteligencia emocional en la herramienta y en la automatización, ¿no? Entonces, por eso es donde entran muchos los algoritmos de Machine Learning y la parte de inteligencia artificial. Entonces, es un tema que no es nada sencillo contestar. Definitivamente, el concepto de omnicanalidad, pues bueno, es lo que pareciera ser la respuesta. ¿Por qué? Porque yo diferentes canales los conecto a una sola experiencia del cliente, del usuario, tengo la administración de punta a punta de todas estas interacciones y evidentemente, pues bueno, es mucho más fácil lograr, o por lo menos complicado, lograr la parte de la experiencia del cliente, del usuario de manera unificada. Sin embargo, hay muchos conceptos. Por ejemplo, si ustedes ponen estrategias de marketing, ellos utilizan mucho multicanal. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de cliente y del tipo de producto, les habilitas un canal en específico. Entonces, si estás hablando en el ámbito de marketing, ellos pudieran ver muchísimo más valioso el tener una estrategia multicanal que omnicanal, ¿ok? Entonces, siempre tenemos que identificar por eso qué tipo de mesa de servicio, qué tipo de producto, qué tipo de servicio, sobre eso, quiénes son nuestros clientes objetivos. Y bueno, una vez que tenemos esa parte, pues bueno, entonces ahora sí decidir los canales adecuados, ¿ok? Entonces, esta es la perspectiva, digamos, teórica. Lo que voy a hacer
en este momento es pasarle el micrófono a mi compañero y buen amigo Luis de ManageEngine, quien es especialista en todos estos temas, para que les comente, pues, cómo hacer esto realidad ya de manera unificada, ¿no? Les comenta que hay muchos retos en estos temas de integrar todos estos canales y creo que la presentación por aquí que nos pueda dar Luis nos va a iluminar bastante ya en el cómo. Luis, ¿qué tal? Buenos días para ti. Muchísimas gracias, Mauricio. Igualmente, buen día para ti, para todos nuestros asistentes el día de hoy. Y como bien comentas, hay muchas maneras y canales los cuales nosotros podemos ofrecerles a nuestros consumidores finales. Y es muy acertado. Tenemos que saber cuáles son los adecuados para el momento, para la forma o inclusive para el tipo de servicio que vamos a estar ofreciendo. Dentro de ServiceDesk Plus y las otras herramientas de ManageEngine relacionadas con la gestión de solicitudes o temas de ITCM, tenemos varias plataformas en las cuales nosotros podemos ofrecerles, además de unas integraciones con otras plataformas mismas de ManageEngine, las cuales nos facilitan el tema del el ofrecimiento de canales a nuestros consumidores finales. Primero, como comentaba Mauricio anteriormente, nosotros ofrecemos el tema de Enterprise Service Management, en las cuales no solamente es un tema de una mesa de servicio, una mesa helpdesk para TI, sino también para otras áreas del negocio, como puede ser mantenimiento, recursos humanos, entre otros. Dentro de cada instancia, tenemos varios canales los cuales nosotros podemos apoyarnos para ofrecer la bienvenida, por ponerlo de esa manera, a nuestros consumidores finales. Primera y el más famoso de todos sería el catálogo de servicios, en los cuales nosotros podemos ofrecer varias categorías dependiendo cómo se organice o cómo se estructure dentro de la organización. Y dentro de cada categoría podemos ver los servicios que ofrecemos dentro de cada una de ellas. Obviamente relacionadas con la categoría que estamos trabajando de manera anterior. No solamente estas categorías las podemos hacer, podemos alcanzarlas a través de un portal web, sino también, en dado caso que ahorita es muy común el tema de movilidad para nuestros usuarios, también lo podemos tener a través de lo que son los dispositivos móviles, en los cuales con las aplicaciones nosotros podemos tener acceso a nuestros portales, como estamos viendo en este momento. Podemos seleccionar cuál va a ser la instancia correspondiente que nosotros vamos a tener acceso o la que nosotros necesitemos, y tenemos diferentes opciones para poder dar un seguimiento. Podemos levantar un incidente, organizar filtros, entre otras, y una de ellas, por ejemplo, es precisamente la revisión de nuestros catálogos, tanto de incidente como de servicios, en donde, como se muestra, podemos ver las diferentes categorías y diferentes servicios que están dentro de cada una de ellas. Entonces, nosotros podemos registrar un incidente desde ese canal o desde esa forma, sin necesidad de que estemos conectados a la red corporativa o que estemos presencialmente dentro de la organización. Entonces, con esta plataforma o con esta opción podemos ofrecerle a los usuarios móviles una gran vasta opciones para registrar y dar seguimiento a las solicitudes. También dentro de estas opciones está lo que es el correo electrónico, el cual nosotros lo podemos administrar, lo podemos configurar en cada instancia para que cada una tenga su propia configuración. Esto dentro del portal o la pestaña de administración, en donde podemos ver las configuraciones de nuestros servidores de correos electrónicos, donde podemos ver las configuraciones, podemos definir cuáles van a ser el tipo de opciones de seguridad que vamos a tener y definir los correos tanto entrantes como salientes. También esto lo podemos revisar en otra de nuestras plataformas, que es Service Plus MSP, donde la diferencia es que es una plataforma tipo Multiple Service Provider, en las cuales podemos tener diferentes cuentas si tenemos diferentes clientes o organizaciones y le estamos administrando el servicio de TI. Entonces, como ustedes pueden ver, podemos tener diferentes cuentas en las cuales cada una puede tener su propio login, su propio default site name, entre otras configuraciones, para que los usuarios puedan tener acceso. Y de igual manera pueden verlo dentro de una aplicación como lo que es el catálogo de servicios con sus diferentes aplicaciones.
Una de los canales que se habilitan al momento de que tenemos nosotros una integración es precisamente el portales de autoservicio. Con la integración con Desktop Central, que es nuestra plataforma de gestión de activos, nosotros podemos tener un menú, por ponerlo de esa manera, de aplicaciones en las cuales el usuario puede autoservirse sin necesidad de que le registre un ticket o que lo asista de manera remota o presencial uno de los técnicos de TI. Por ejemplo, otra de ellas es que podemos registrar un ticket desde el mismo agente de Desktop Central y nosotros podemos tener nuestro correo, podemos definir un asunto, por ejemplo, requiero de apoyo y nosotros podemos agregar un pequeño mensaje, no puedo imprimir. Voy a poner un poco de detalle aquí para que ustedes vean. 20 de mayo, para que lo podamos identificar más rápido, donde podemos adjuntar un archivo como un screenshot o una grabación de pantalla y al momento de que nosotros damos clic en enviar la solicitud, se va a enviar y nosotros ni siquiera hemos abierto lo que es la página web de nuestra aplicación. Entonces, si nosotros nos dirigimos precisamente a la lista de nuestras solicitudes, podremos ver que ya tengo mi ticket yo aquí asignado, ya está creado. Entonces ya tenemos varios canales hasta ahorita los cuales nosotros podemos acercarnos y empezar a solicitar algún tipo de servicios, algún tipo de apoyo, entre otros. Otra de las cosas que es muy importante no perder de vista, como comentaba Mauricio, y lo quiero reforzar, es que no solamente es lo que es el tema de ticketing o solicitudes o incidentes, sino lo que pasa alrededor de nosotros. Y precisamente esto es no solamente lo que pasa si no puedo imprimir, si no se abre una página web, sino todo lo que está de ese background, todo lo que está tras bambalinas, lo que son servidores, lo que son redes, etcétera, que también son parte de la entrega del servicio de una co-creación del valor. Con Op Manager, que es nuestra plataforma de gestión de monitoreo de TI, nosotros podemos tener otro canal de comunicaciones para revisar y para conocer qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Por ejemplo, dentro de las configuraciones de notificaciones, podemos tener diferentes tipos de acciones. Entre ellas, lo que quiero mostrar es precisamente que podemos registrar un ticket. Ya que nosotros registremos un ticket, podemos integrarlo con ServiceX Plus, va a traer la información necesaria y como ustedes pueden ver, podemos elegir de manera predeterminada, dependiendo, por ejemplo, puede ser la categoría de servidores, una subcategoría relacionada con administración de servidores y el artículo o ítem. Si estamos configurando un tema de que no responde un servidor, podemos definirle una prioridad, entre otras informaciones correspondientes. Y así consecutivamente nosotros nos va a empezar a pedir alguna información que nosotros le vamos a ir otorgando o seleccionando para que pueda generarse la alarma correspondiente y simplemente con un paso a paso bastante sencillo nosotros podemos definir cuáles son los equipos que van a estar involucrados en este flujo o en estas notificaciones y configuramos los tiempos. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es definir cualquier tipo de configuración que nosotros requiramos para que cuando haya un tipo de una alarma o se alcance un umbral que nosotros hayamos definido, automáticamente se envía un ticket a ServiceX Plus y de igual manera se pueda seguir un flujo en el caso de que si esa alarma se rearma, automáticamente el ticket sea cerrado. También otra de nuestras plataformas es precisamente Support Center Plus, que es nuestra plataforma para gestiones de clientes externos, en los cuales nosotros podemos tener diferenciaciones entre unidades y, muy importante, además de lo que ya mostramos anteriormente, puede tener una integración con Twitter, en los cuales nosotros podemos ver cualquier tipo de actualizaciones, damos de alta nuestra aplicación y, por ejemplo, si nosotros necesitamos algún tipo de apoyo, simplemente lo enviamos desde Twitter, la red social. Vamos a nuestra plataforma, simplemente vamos a actualizar. Y como vieron, ya tengo aquí mi tweet en el cual yo puedo hacer un mensaje directo, puedo tener una respuesta o inclusive puedo convertirlo como una solicitud. Como vemos, ya se creó la número 10 y podemos ir a solicitudes y aquí está. Ya tengo yo mi ticket
relacionado o gestionado desde una red social. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos apoyarle en la gestión de omnicanales para las actividades que tengan dentro de su organización. Y es muy importante que antes de definir una plataforma tenga muy claro cuáles son los canales que van a estar ofreciendo a corto, mediano y largo plazo para que puedan tener la mejor elegibilidad de plataformas y soluciones que nosotros les podemos ofrecer. Le paso ahora el control a Mauricio. Muchas gracias, estimado Luis. Aquí creo que ya están viendo, sí, la presentación. Sí. A ver, en la parte de preguntas nos han estado llegando algunas preguntas. Por aquí nos dice, una de las preguntas, Luis, y yo creo que de una vez aprovechando, dice, la actualización de las actividades del ticket también se pueden hacer por la aplicación desde el desktop. De Desktop Central, bueno, lo que nos ayuda con la integración de Desktop Central es optimizar lo que es la comunicación. Ya si necesitamos hacer un seguimiento muy puntual de nuestro ticket, podría ser a través de nuestra app o directamente en la versión web, pues entrando al portal. Perfecto. Hay otra pregunta por aquí que me dice, Maurice, ¿cuáles consideras que, o sea, el tema más complejo en esta parte de la estrategia de omnicanalidad y multicanalidad? Yo diría que el tema más complejo, y por eso me voy a esta lámina, recae en la capacidad de poder integrar los diferentes canales, ¿no? Como ahorita bien vieron con la parte de la explicación de Luis, hay como toda una historia, ¿no? De, oye, bueno, puedes tener una entrada por aquí, puedes tener una entrada por acá, puedes tener una entrada por acá, pero al final del día estás entrando en una suite, que la suite te lleva de un punto al otro, el otro al otro, el otro al otro, hasta que terminas ya la interacción formalmente con el usuario, ¿no? Entonces, si ustedes ahí, oye, ¿cuál es lo más complicado en toda esta parte de las estrategias? Es, bueno, uno, sí, evidentemente tenemos que hacer el mapeo del customer journey, etcétera, pero dos, una vez que ya tenemos este mapeo del customer journey y tenemos el mundo ideal, siempre vamos a terminar diciendo, ok, bueno, entonces que todo esto esté orquestado y que siga un mismo flujo y una misma herramienta. Y ahí es cuando dices, ups, está medio complicado porque, por ejemplo, cómo bajo los temas de mis foros de discusión, públicos, la parte corporativa, es que eso no lo tengo conectado. Y ahí es donde efectivamente, ¿no? Y definitivamente tenemos que lograr la parte de optimización y de integración entre los diferentes foros para que podamos pues, movernos de manera efectiva en toda esta parte del customer journey, ¿no? Me preguntan por aquí cuál sería el principal aspecto a considerar. Si pudiéramos solamente mencionar un aspecto a seguir que fuera como la línea necesaria, la línea para lograr esta parte de nuestra estrategia, ya sea multi u omni, pues mira, yo lo que diría es, si nos ponemos una línea, me voy a ir a una lámina del principio, y es, yo seleccionaría esta, ¿no? No importa que tengamos, yo creería, hay organizaciones, hay dependiendo, ¿no? Hay organizaciones muy grandes que definitivamente puede ser que inclusive tengan una estrategia y de esa estrategia partan 3 o 4, digamos, subestrategias o subcomponentes de esa estrategia para que unas sean multi y otras sean omni. Les decía, por ejemplo, el área de marketing, pues es un tema aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen ciertos tipos de estrategias, pero eso no implica que no se puedan aterrizar hacia un mismo repositorio, ¿eh? Y ahí es donde me gusta mucho usar el concepto de Enterprise Service Management, ¿no? Si bien estamos acostumbrados a ver este tipo de herramientas como, por ejemplo, Manage Engine, como tradicionalmente un Service Desk en la parte de TI, la realidad es que hoy por hoy yo he visto muchas organizaciones que ya están conectando, interfaceando otras áreas de negocio. Entonces, yo diría que a nivel de herramienta, pues bueno, tenemos la posibilidad de recaer, pero también es válido el que se tengan 3 o 4 fases en nuestras estrategias organizacionales para Omni o para Multi, y la característica clave a seguir, yo diría, serían estos cuatro, digamos, componentes, ¿no? Calidad, velocidad, experiencia y el tema de costo, ¿no? Otra pregunta dice, ¿nos pueden explicar cómo se hace un mapeo correcto en el Customer Journey y cuán importante es este proceso para el negocio? La realidad es que
definitivamente esta es una pregunta clave, ¿no? Y en el tema del Customer Journey, no traigo aquí la lámina, pero lo que les recomiendo es que busquen Mauricio Corona, Customer Journey o Customer Experience, y les va a salir seguramente algún video, porque he estado hablando mucho últimamente sobre estos temas. Hay un dashboard, y si no, escríbanme también, por supuesto que también por eso, exacto, más fácil, escríbanme, y también por eso ponemos siempre los correos, para que les mande esta lámina. El mapeo correcto, más que correcto o incorrecto, yo lo que diría es hay que apoyarnos en ciertos canvas, en ciertos frameworks, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo Customer Journey para la adopción de robots humanoides, pues utilizo un tipo de canvas, ¿no? Oye, Customer Journey para todos estos temas de diferentes puntos de contacto, que pueden ser desde chatbots hasta páginas web. Bueno, tengo también un dashboard que les podría servir. Entonces, lo que siempre cae es que hay que identificar la clave en el Customer Journey, hay que identificar los puntos de contacto, así como lo puse en el café, punto de contacto 1, 2, 3 y 4 para la entrega de café. Lo mismo tenemos que hacer ahí. Entonces, hay un mapa que tengo en un slide que además de identificar estos puntos de contacto, te pide que identifiques tus pain points, ¿no? Los puntos de dolor. Entonces, a lo mejor tú para entregar un producto o servicio tienes 10 interacciones y probablemente hoy 6 de ellos estén bien o relativamente bien y 4 están pésimo. Entonces, ¿por dónde tengo que enfocar mi estrategia? En los 4 que están mal. Entonces, hay un mapeo de Customer Journey que con muchísimo gusto les puedo compartir. Mándenme un correo por ahí y con gusto, ¿no? Dice otra pregunta, ¿eliminar por completo la opción de llamada telefónica puede ser una opción? ¿Lo ven factible? Yo digo que técnicamente pues, sí se puede, ¿no, Luis? En la parte ya, digamos, técnica, yo lo que diría es, el mundo, la industria y la automatización van hacia allá, ¿no? Hoy por hoy hay diferentes soluciones ya disponibles, que de hecho he sido partícipe del despliegue de inteligencia artificial conversacional y de hecho pareciera ser que la interacción, ya sea por voz o por chat, es tan natural que pareciera ser que ni siquiera es una máquina, ¿no? Entonces, oye, ¿la ven factible? Por supuesto que sí. Para tener una adopción total y masiva a nivel global, bueno, va a tardar todavía algún tiempo, yo creería, los modelitos de inteligencia artificial van a ir mejorándose, pero este tipo de temas se los digo, y no solamente en inglés, ya he probado estos modelos de inteligencia artificial en 7 diferentes idiomas, entonces va muy avanzado. ¿Lo ven factible? Definitivamente sí, ¿no? Por aquí dice, ¿cuál es la diferencia entre Service Desk y Support Center? Mira, yo como lo veo es, de entrada un Support Center se me figura mucho como un help desk, ¿no? Pero, aquí está el pero, hay muchas organizaciones que tradicionalmente le han llamado Support Center, han evolucionado a lo que hoy por hoy son un Service Desk, con los temas que comentábamos, de ya ser un socio estratégico de negocio, ser proactivo, etcétera, y le siguen llamando Support Center. Yo lo que les digo es, si ustedes consideran en su organización que sería muy complicado o habría que hacer toda una campaña de comunicación para cambiar el nombre de Support Center a Service Desk, no se lo cambien. Lo que sí es un hecho es que tiene que haber campañas de comunicación de que un Support Center ahora es un aliado estratégico de negocio, es proactivo, está habilitando este tipo de estrategias de comunicaciones con los clientes, Customer Journey, ¿no? Entonces, para mí un Support Center suena como algo técnico, ¿no? Lo que más como un call center, hagan de cuenta, ¿no? Un contact center, perdón. El help desk, ¿no? El tradicional help desk suena más para el support center, suena más a help desk, como más de reparar cosas. Entonces, si consideran darle como un toque de rebranding, vale mucho la pena, si un service desk. Si no, si lo ven complicado, no pierdan tampoco su tiempo y su esfuerzo ahí, y pues sí les recomendaría que nada más si hagan una campaña de que el support center pues debería evolucionar a lo que viene siendo ya un service desk, ¿no? Que ya es una perspectiva mucho más estratégica, ¿no? Y bueno, creo que básicamente por aquí son las preguntas que tenemos. No quisiéramos hacer más larga la duración. Quisiera recordarles que en cuanto terminemos se les van a enviar, por supuesto, la grabación para aquellos que nos estuvieron preguntando si íbamos a compartir la grabación y la presentación. Claro que sí, con mucho gusto el equipo de Managed Engine se los va a estar enviando. Y por mi parte no me queda más que agradecerles a ustedes por conectarse una vez más a nuestro webinar, agradecer al equipo de Managed Engine y a Luis por estar aquí presentes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Mauricio. Hasta pronto.